tal, mujeres despiertas, mujeres FemAwake? Yo soy Emiret Rivera y estamos nuevamente acá en nuestro espacio, en tu espacio FemAwake. El día de hoy me da mucho gusto recibir a Katy Calderón de la Barca, quien es psicóloga clínica y con especialidad en clínica de pareja y de familia. Pero bueno, hoy vamos a platicar de este interesante tema. Sin duda, tú estarás de acuerdo conmigo que aunque tenemos más espacios donde nos desenvolvemos actualmente las mujeres, espacios laborales, por supuesto, y lugares en los que estamos conquistando nuestra autonomía económica, sentimos ese espacio de incertidumbre también. Nos sentimos acosadas, no nos sentimos muchas veces con una libertad de expresión, porque no nada más es hablar del acoso sexual, por supuesto, sino también este acoso donde nos sentimos observadas desde una crítica destructiva, desde una mirada lasciva, pero también algún tipo de expresión que nos hace sentir denostadas en quienes somos, en nuestra inteligencia, en nuestra forma de ser, en los espacios laborales. Y qué importante, mujeres, qué importante es que tengamos medidas de autocuidado en el cual podamos distinguir estos espacios, esas acciones, no casarnos con ellas y sobre todo continuar en nuestro proceso de avanzar. ¿Cómo estás? Pues contenta de tocar este tema aquí contigo y bueno, agradecida por la invitación. Muchas gracias. Oye, pues bueno, qué importante ubicar que el mundo ha cambiado, se ha transformado sin duda, pero el tema del acoso está presente en todos los lugares, yo podría decir. Claro, está presente porque venimos de cultura en donde aprendimos a través de violencia. Antes la amenaza, el castigo y la violencia formaban parte de la educación y de la crianza. Era con lo que controlaban, con lo que educaban, y lo pongo entre comillas porque era la manera en la que se pensaba que eras obediente, hacías las cosas bien y sobrevivía la especie, digamos. Claro. ¿No? Entonces, de ahí partió. Lo que hoy tenemos es la conciencia de darnos cuenta cuando hay conductas, cuando hay situaciones, miradas, como tú describías todo eso, que pueden generar heridas, que pueden lastimar al otro y que no son adecuadas en una sociedad en la que estamos buscando tener relaciones de respeto, relaciones en donde podamos sentirnos seguros todos, tanto chicos como grandes, hombres y mujeres. Entonces, creo que el hecho de hablar de acoso, no hay forma de que no toquemos el tema justo de violencia, ¿no? Claro. ¿Cómo podríamos, para dar contexto, justo definir lo que es el sentimiento del acoso, pero el acoso en sí? Fíjate, es que cuando es acoso, que es muy importante, va dirigido a alguien. O sea, el acoso, yo te elijo a ti y tengo una situación de mayor poder y es consistente, o sea, va a ser en repetidas ocasiones. Entonces, esto es algo que va dirigido, ¿me explico? No es alguien que por características o características de personalidad. Hay personas que tienen cierto perfil que a todo mundo, digamos, si yo no tengo esta autorregulación, con todos voy a ser igual de violento. ¿Me explico? Entonces, una cosa es, esta persona tiene una condición en donde a todo mundo trata así, que es muy diferente a una persona me eligió a mí y contra mí está dirigiendo toda esa agresión. Entonces es muy importante cuando hablamos de bullying o acoso laboral, o sea, cualquier tipo de acoso va totalmente dirigido. Entonces es importante reconocer, los dos son agresivos, los dos lastiman, sí, pero esa es la diferencia. Ok, y yo haría una pausa en justo esta relación jerárquica, porque para mí creo que de ahí parte, ¿no? Sí. El violentador automáticamente se siente superior a, siente que lo que hace es correcto porque tiene una condición distinta, un estatus que lo habilita con cierto poder y entonces cree que por eso está facultado para denostar, para criticar, para juzgar permanentemente las acciones de otra persona, que en este caso sobre todo que lo más vivimos las mujeres. Claro, y aquí yo te diría que se cree. No se siente porque en el fondo cuando tú trabajas con estas personas, en el fondo lo que traen son huellas brutales de humillación, de violencia, agresión. Entonces, todo lo contrario, se tiene que poner esta capa, porque cuando tú te sientes seguro y cuando tú asumes una posición de poder jerárquica en conciencia, tú haces el bien. Cuando viene de un sentimiento totalmente roto, distorsionado. Exactamente, ahí es donde viene este tipo de personalidades que lo que están buscando es actuar esas huellas, esas heridas, ese trauma, porque evidentemente esto viene derivado de un trauma, en donde lo que hago es, yo te someto porque de esa manera estoy
salvando en mi memoria, en mi inconsciente, a mi niño violentado, a mi niño maltratado, a las, digamos que familias anteriores a la mía que vivieron abuso. Entonces, esto es parte de un trauma colectivo, y entonces ahí es cuando, como mujeres, de repente, claro, te ves siendo el blanco de ese acoso de alguien que está brutalmente herido, lastimado, y entonces aquí es donde vivimos esta situación tan dolorosa. O sea, siempre ese acosador, violentador, nos está dando idea del pasado, de 100%. Su vida, de algo obviamente que le incomodó, algo que le lastimó también, de su infancia muy probablemente, o sea, de su trauma, relación familiar, y que a partir de eso busca a quién hacerse. Exactamente, y a veces viene de 3 generaciones arriba. O sea, ahí vemos que hay psicosis, o que hay ya, digamos, trastornos que mentalmente ya están bastante distorsionados, pero todo esto viene de una huella de trauma. Entonces, ahí es donde se deriva todo eso, y por eso lo importante que aquí, quisiera que se quedaran con 2 cosas. Un tema muy amplio, pero 2 cosas. Número 1 es la agencia de responsabilidad. ¿Qué es esto? Cuando alguien me dice, es que por tu culpa, es que ve cómo me dejaste, es que tú... O sea, cuando alguien me hace responsable a mí de lo que siente, de lo que piensa, ahí tenemos que aprender a separar y decir, esto no es mío. Simplemente el te lo mereces, ¿no? Exacto. Muchas veces, exacto, ¿no?, viene el ahí es cuando enjuiciamiento. No tiene nada que ver conmigo. O sea, yo nunca me merezco un trato así por ningún motivo. No me lo merezco. Ahora, lo importante, cuando yo aprendo a separar y estoy en relaciones en donde hay agencia y responsabilidad, la persona tiene valores que son los que te van guiando a través de tu actuar, a través de lo que tú puedes comunicar. Y cuando no hay estos valores, y más bien hay estos impulsos agresivos o violentos, entonces en ese momento es cuando tú, a través mucho lenguaje, darte cuenta, esta persona no tiene agencia de responsabilidad. Este tipo de frases son inmediatas en que tú caches. A ver, ponme un ejemplo. Es que, no, o sea, yo me enojo y hago algo, digamos, y te digo de todo, ¿no? Es que qué bárbara, qué imprudente eres. Entonces, entonces todo el mundo, tranquilos, no te pongas así. Es que ve cómo me pone. Dice puras estupideces, dice puras incoherencias. Entonces, como tú dices esto, como tú actúas así, entonces por eso yo reacciono así. Cada vez que alguien te hace responsable de su reacción explosiva, impulsiva o agresiva, esa es una señal de esta persona, le falta agencia de responsabilidad. Entonces, es para que tú aprendas a separar, esto no es mío. Ahora, la segunda es llevarnos una voz interna que sea consciente, que sea madura, que sea serena. Siempre le digo a mis pacientes, busca esa voz de ese adulto, de esa persona que te habló con empatía, que te habló con compasión, que te supo escuchar, y generalmente el tono es más sereno, es más maduro. Ok, desde ese lugar pregúntate, ¿hay algo aquí que yo tenga que corregir? ¿Hay algo aquí que yo tenga que aprender? Y entonces a lo mejor ahí, de manera amorosa, empática, conmigo, compasiva, decir, sí, no entregaste el documento a tiempo. Entonces, en eso fallé, pero de la misma manera amorosa, compasiva y empática, corrígelo, haz la parte que a ti te toca, pero elimina toda esa conversación tóxica, toda esa agresión que no te mereces. La carga emocional. Exactamente. Esa es basura de la otra persona, no te la mereces. Entonces, porque esto nos puede llevar también a un lugar en donde cuando estás en este modo, digamos, de ser víctima, estás tan lastimado que tu cerebro está en una función de cerebro ansioso. No te alcanza para llegar a la corteza prefrontal, a poder hacer el discernir, proceso. Exactamente. Y entonces estás en un modo de estrés continuo. Entonces, esto no te ayuda a poder ver con claridad, y para eso es importante recurrir a esa voz, trabajar con nuestra respiración para poder tener ese modo más sereno, revisar qué es mío, qué no me corresponde, y por otro lado, cuidar, porque el sistema nervioso queda tan alterado que lo que necesitamos también son los espacios de autocuidado. O sea, una relación, siempre contar con una red de apoyo es importante. Este es, digamos, el colchón que me va a sostener cuando yo vivo acoso. Es esto, relaciones que me escuchen, que me sostengan, que me dicen,
tranquila, aquí estás bien, todo está bien. Eso lo necesitamos. Espacios en donde yo pueda moverme físicamente, donde yo pueda caminar. Liberar. Sí, liberar, pero porque hay tanta adrenalina que si yo no libero esa adrenalina, se acaba generando un espacio tóxico en mi cuerpo. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio mínimo 3 veces a la semana, de lo que ustedes quieran, por lo menos una media hora. Eso es lo que les diría así. ¿Cuál es la receta para mi salud mental? Esa es la que tendría que hacer, ¿no? Y tener este diálogo conmigo de poder apreciar y de poder reconocer lo que yo sí hago bien en el día. Esa parte que sí me sale, esa parte donde yo contribuyo, esa parte, digamos, que va a trabajar en una mentalidad donde no me voy a quedar, digamos, en manos de mi agresor, en donde no me voy a quedar con el discurso de lo que la otra persona lastimada me hace sentir. Sobre todo de la intención de la otra persona. Porque si tú ya nos aclaraste el tema de esa persona, lo que nos está diciendo son sus huellas, sí, ¿no? Sus afectaciones. Pero si bien nosotros no somos terapeutas, no tenemos por qué ser salvadoras absolutamente de nadie, pero cómo generamos una condición de blindaje emocional para que nosotros sigamos avanzando en lo que sí nos hace bien. Katy, tú decías ahorita, bueno, ya identificamos estas personas que no tienen esta modulación emocional, que explota, que es agresivo de manera permanente o irritable todo el tiempo. ¿Y cómo podemos encontrar la contraparte? ¿Cómo podemos ir haciéndonos más de espacios donde sí tengamos acceso a un diálogo más pacífico, más armonioso? ¿Cómo podemos identificar esa otra parte, digamos, los sís? Claro. Aquí cuando hay una persona que tiene esta condición, digamos, esta forma de reaccionar, tú ya tienes que primero ver por ti. Cuando ya estás en un espacio seguro, ya está tu sistema nervioso más tranquilo y sereno, te acercas para decir, podemos hablar de lo que pasó. Cuando en el otro lugar, la otra persona está en un espacio de crecimiento, de transformación, para poder generar, mejor ni conoce el concepto de agencia de responsabilidad, claro, pero se da cuenta de lo que hizo. Entonces, la acción para reparar tendría que tener un compromiso continuo y consistente. Entonces, si tú, es donde a veces nos podemos equivocar las mujeres, es decir, o ya me dijo que sí, lo va a trabajar. Si no hay esa consistencia, si no hay esa coherencia en mis acciones están desalineadas de mis valores, entonces no estén salvando a quien no quiere salvarse. Cuando ves que alguien está trabajando en su persona, te va a decir sí, en efecto, va a empezar a reconocer, va a empezar a cambiar las intensidades, va a empezar a cambiar la frecuencia de cómo, de cómo se está relacionando, va a atenderse, va a ir a terapia, claro, va a trabajar en estas huellas y en estos traumas que trae. Difícilmente escuchamos la palabra trauma porque se siente como que qué vergüenza que estoy traumado. Siempre nos decimos estoy traumado, pero los traumas tienen que ver con eso, con esas heridas golpes que se aprovechan de nuestro sistema y nos sacan de nuestro modo maduro. Entonces, dime. Pero yo me pongo a pensar un poco en estos espacios donde la figura jerárquica, normalmente jefe, sí, hombre, acosa a una mujer, sí, a lo mejor se da cuenta, pero un jefe no va a ir a pedirte, difícilmente el jefe va a reconocer o va a ir a pedirte disculpas porque sí se acredita con esa autoridad. Si bien dice, a lo mejor no fue correcto lo que hice, pero quizá no va a notar una mujer en su espacio laboral que existe este espacio de reflexión o donde él lo va a ir, digamos, manejando de una manera distinta. Eso sí, es muy difícil encontrar. Es difícil, pero fíjate, aquí yo siempre les pido que busquen descripciones. O sea, no es que me lastimaste, no. Es decir, que haya subido el tono de voz que hasta fuera de la puerta se escuchaba. Sentí muy asustada. O sea, no es que tú me asustaste. Hay dos partes en esta conversación que tienen que ver con la comunicación asertiva, que es, si yo describo y si yo me hago responsable de lo mío, es, yo no te asusté. En efecto, yo me sentí asustada con ese tono de voz. Y ahí es donde viene la solicitud. Te pediría que cuando vayas a llamar la atención de algo, utilices nada más el mismo modo sereno, porque soy alguien que puede entender perfecto y corregir mis errores. Ese es un límite muy claro, muy firme, en donde estoy honrando mis valores y poniendo un alto. Si la persona del otro lado, ¡ay, qué ridícula, por Dios! Ok, lo que te estoy pidiendo es algo para que ahora sí que la interacción y la chamba salga mejor. Claro. O sea, no me compro lo que me está diciendo de ridícula, pero vuelvo al mismo lugar de firmeza. Lo que estoy buscando es que esto salga bien para ti y para mí y para el trabajo que hacemos. Más a un tema de negociación, ¿no? 100%. Entonces, y tú firme sabiendo que esa es la parte por la cual el trabajo personal es indispensable que lo hagamos como mujeres. Porque esto lo que te da es la solidez de no dudar de si hay alguien que está mal frente de ti.
tú no dudes de ti misma, ¿me explico? Así es, con esa firmeza con la que le Me encanta, nos quedamos con eso, mujeres, a poner límites y a ser firmes. Al final del día hay cosas que no se negocian. El respeto jamás será un tema a negociar, pero en nuestros espacios laborales o en los espacios donde es importante que definamos y pongamos una postura firme de lo que somos y de quiénes somos y cómo nos sentimos, sí es muy importante. ¿En dónde te encuentran redes sociales para que tengan más información? Claro que sí, les dejo mis redes sociales, es Katy C. de la Barca, les recuerdo Katy se escribe C-A-T-H-Y y les recomiendo particularmente que vean el episodio en mi canal de YouTube, el de trauma y el del manejo emocional, porque ahí hay muchos tips que seguramente les podrán dar más información. Seguramente, Katy. Bueno, pues ya, se nos fue. Nos vemos en la próxima de FemAwake. Yo les dejo besos, pero sin antes no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @FemAwake y también en mis redes sociales, @EmiretRiveraP. Yo les dejo besos.